En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, hay una porción de las Sagradas Escrituras que es muy importante. Es una porción que podría yo decir que está totalmente embarazada con verdades que son aplicables a los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Allí en esa porción de las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo le da al joven Timoteo una advertencia de cosas que han de ocurrir en los últimos tiempos. Y le dice en el versículo 3 de 2 de Timoteo capítulo 4 que vendrá tiempo cuando las personas no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo un comezón de oír cosas nuevas, cosas diferentes, la Biblia dice que se amontonarán maestros conforme a la concupiscencia de esta gente. Y entonces el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, y muchos apartarán su oído de la verdad. Le dice en el versículo 4, y se apartarán detrás de fábula. Des en cuenta algo muy importante. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de lo que ha de ocurrir en los últimos tiempos, des en cuenta que él le dice a Timoteo en el versículo 4, muchos apartarán su oído de la verdad y se irán detrás de fábula. ¿Dónde es que se predica la verdad, mi amado hermano? ¿Dónde es que se proclama domingo tras domingo en una plataforma, en una tarima, en una iglesia, en un lugar donde se congrega el cuerpo de Cristo? ¿Dónde es que se predica la verdad? No se predica en los centros políticos. La verdad no se predica en los centros sociales. La verdad se predica dentro de la iglesia del Señor. Y lo que se utiliza para predicar esta verdad es la Biblia, la Sagrada Escritura. Entonces, ¿dónde el enemigo atacará primeramente? No es en la sociedad en la cual nosotros vivimos, donde Satanás ya tiene las mentes totalmente cautivas, porque la Biblia dice que Él es el Dios, el príncipe de este mundo. Él reina en él, Él gobierna en él. Pero el ataque de Satanás será dirigido a aquellos lugares donde se proclama y donde se predica la verdad de la palabra de Dios, la iglesia. Ahí es donde están esas personas que a la larga apartarán su oído de la verdad para ir en pos de fábula. ¡Qué tarea tan grande y tan importante tenemos nosotros que predicamos la palabra de Dios! De preocuparnos domingo tras domingo, de prepararnos domingo tras domingo, para que cuando nos paremos detrás de ese tribunal, cuando nos paremos sobre esa tarima y comencemos a predicar la palabra, no sean cuentos ni chismes que nos han contado durante la semana, o cosas que carecen de relevancia, que puedan impactar el pueblo de Dios. ¡Qué responsabilidad! Porque si nosotros no predicamos la verdad de la palabra de Dios, si nosotros no enseñamos la sana doctrina y no establecemos un fundamento sólido para esas personas que van a ser presas en las manos del diablo, imagínense por un momento cuántos y muchos se han de apartar porque no hicimos nuestro trabajo correctamente. Dice el apóstol Pablo que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se ha de despertar un comezón en el oído de esta gente de querer oír cosas nuevas. Ya las verdades fundamentales de la palabra de Dios que están aquí en las Sagradas Escrituras, que hemos predicado por tantos años, ya no tendrán valor en el corazón de esta gente. Pero será posible que todo esto ocurra porque nosotros, los mensajeros, los ministros de la palabra de Dios, no estamos haciendo un trabajo eficaz.
Como dice el proverbista en el libro de Eclesiastés, las palabras de un buen maestro son como clavos, mi amado hermano, que penetran hasta donde lleve de llegar. Se levantará un comezón de oír, y la Biblia dice que maestros falsos se amontonarán. Habrán muchos, y ¿saben qué? Que estos maestros falsos será el juicio de parte de Dios sobre estas gentes que rehúsan que su corazón sea doblegado y sometido a la verdad, a la palabra de Dios. Ese deseo de querer oír nuevas cosas, de querer oír cosas contemporáneas, porque ya las sagradas escrituras no logran saciar la necesidad en la vida de esas personas, es el primer engaño que Satanás ha de lanzar en contra de la iglesia. Así es que mantente firme. Si no estés en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, no donde se entretiene domingo tras domingo a la audiencia, estoy hablando de predicar, de proclamar, de sistemáticamente hablar esta palabra de tal manera que esta palabra pueda grabar en el corazón tuyo lo que Dios dice. Huye, mi amado hermano. Dice la Biblia, sal dentro de ellos y ve a un lugar donde tú puedas hallar alimento para tu corazón. Cuídate, protege tu corazón, porque la Biblia dice que de él fluye la vida. Así es que vamos a mantenernos en esa palabra sólida, en esa palabra verdadera, y no permitir que ninguna doctrina extraña logre tocar la puerta de nuestro corazón, porque esto guardará nuestra vida y nos dará la fuerza y el poder para perseverar hasta que Dios venga por nosotros o nos llame hacia su gloria. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y firmes en el camino del Señor Jesucristo.